Italia se encuentra en el centro del mar Mediterráneo. Ocupa la península itálica, la llanura padana, las islas de Sicilia y Cerdeña. En el norte está rodeado por los Alpes y hace frontera con Francia, Suiza, Eslovenia y Austria. Yo soy Vanessa Carmona y voy a presentarles la historia de Italia. Origen de Italia. La historia de la península italiana se enlaza con el periodo de los asentamientos fenicios, cartagineses y la colonización griega, además del auge y declive de los etruscos, una de las tantas tribus que consiguió un periodo de esplendor social y artístico antes de la época romana. Así es como entre los años 2000 y 1000 a.C. la historia comienza. En el 753 a.C. se fundó a orillas del río Tíber, en las colinas del Palatino, una ciudad que dominaría Italia y Europa durante siglos: Roma. Según la leyenda, Rómulo y Remo fundaron Roma, que fue desde el primer momento rival de la vecina ciudad de Alba Longa por el control de Lacio e Italia. Roma se convertiría en el centro del mundo, donde convergería el poder económico, social, religioso y militar. La Edad Antigua de Italia comienza con la monarquía romana, que fue la primera forma de gobierno de Roma, limitada por un senado y una asamblea de los clanes. Durante esta etapa, la historia de Roma empezó sus pasos expansionistas a lo largo de la península itálica y el Mediterráneo. Con el rey Tarquinio el Soberbio acaba la monarquía romana en el año 510 a.C. La República Romana va desde el 509 a.C. al 27 a.C. Aquí sus dirigentes eran elegidos anualmente por los ciudadanos, y Roma pasa a ser la capital de un imperio en apenas unos siglos. Durante la República hubo numerosos cambios en la vida política y administrativa de Roma. En el siglo V a.C. se promulgaron las 12 tablas de la ley. Tras violentas luchas, los plebeyos lograron incluir sus derechos en las disposiciones legales. En el ámbito militar, Roma venció numerosos enemigos, resistió las invasiones galas, conquistó el resto de Italia, guerreó con Cartago hasta vencerla y destruirla, y estableció su preponderancia sobre el Asia Menor y Egipto. El nacimiento del Imperio Romano viene precedido por la expansión de Roma por todo el Mediterráneo, que hizo que fuera difícil para el Senado de gobernar el territorio. Además, fue de gran importancia tener autoridad ante el gran ejército romano. En este contexto, Julio César, al volver victorioso de la Galia, se alzó como mandatario absoluto en Roma, haciéndose nombrar dictador. Pero, tras el asesinato de César y el fracaso de la alianza de Marco Antonio con Cleopatra, se impone el sobrino del César, Octavio Augusto, como el primer emperador de Roma en el año 27 a.C. El Imperio Romano, con las victorias que logra en su afán expansionista, sirve para sellar la Pax Romana, el periodo de máximo esplendor del Imperio Romano, que nació dominando tierras desde el río Rin, en Germania, hasta el norte de África, abarcando además toda la península ibérica y los actuales territorios de Francia, Gran Bretaña, Europa Central y Oriente Medio hasta Armenia. Su expansión duró hasta comienzos del siglo II, cuando los disturbios internos sumieron a Roma en el caos. Decadencia de Roma. Diocleciano, que recibe un imperio sumido en una crisis existencial y con disputas internas por su control, dispone un nuevo modelo de gobierno, la tetrarquía, que tenía a 2 emperadores llamados Augustos y por debajo de ellos 2 viceemperadores llamados Césares. La tetrarquía no sobrevive a la muerte de Diocleciano. Luego, el mandato de Constantino provoca 2 grandes cambios. El primero es la asunción del cristianismo como la religión oficial y la concesión de poderes administrativos e institucionales a la antigua Bizancio, que ahora pasaría a llamarse Constantinopla. Esta bicefalia entre Roma y Constantinopla deriva la división definitiva del imperio por parte de su sucesor, Teodosio, que reparte en 2 zonas todo el territorio romano. Arcadio recibe el imperio de Oriente y Honorio el de Occidente. A la muerte de Teodosio en el año 395, con el imperio dividido en Occidente y Oriente, las disputas e intrigas de la realeza desembocarían en la destrucción final del imperio romano. Y en el 476 cayó Rómulo Augusto, el último emperador romano. Los estados pontificios. Con la caída del imperio romano y las invasiones bárbaras,
Italia se sumió durante varios siglos en constantes luchas por el control de la península itálica. Al final del siglo V se caracterizó por las invasiones bárbaras y de otras tribus del norte. A mediados del siglo VI, los lombardos conquistaron el norte de la península. Por otro lado, desde el traslado de la capital imperial a Bizancio, los obispos romanos se presentaron como una alternativa de poder. Así, en el año 754, el Papa Esteban II pidió ayuda a Pipino el Breve, y en reciprocidad lo coronó rey de los francos. Luego de derrotar a los lombardos, Pipino entregó al Papa el centro de Italia y creó los estados pontificios. Carlomagno, hijo de Pipino, fue coronado rey y emperador de Roma en el año 800. Pero las invasiones musulmanas de mitad del siglo dejaron a la religión nuevamente sin gobierno. La falta de un poder central favoreció a partir del siglo XII el autogobierno de varias ciudades que, con el gran desarrollo del comercio, la manufactura y el artesanado, obtuvieron gran poder e importancia. A fines de la Edad Media había en la península itálica 6 estados principales: el Ducado de Saboya, el Ducado de Milán, las repúblicas de Florencia y Venecia, los estados pontificios y el Reino de Nápoles. El Renacimiento italiano. Italia fue la cuna del Renacimiento. Las raíces podemos encontrarlas ya en el siglo XII, a medida que surgían en el norte de la península ciudades-estado emprendedoras y competitivas. Posteriormente, el surgimiento de los grandes mercaderes durante el siglo XIII culminó en el Renacimiento del siglo XV. En Italia comenzó en la Toscana, en las ciudades de Florencia y Siena. Luego tuvo un importante impacto en Roma, que fue ornamentada con algunos edificios en el estilo antiguo. La cumbre del movimiento se dio a fines del siglo XV, mientras los invasores extranjeros sumían a la región en el caos. Sin embargo, las ideas e ideales del Renacimiento se difundieron por el resto de Europa. El Renacimiento italiano por eso es bien conocido, por sus logros culturales. Esto incluye creaciones literarias por escritores como Petrarca, Castiglione y Maquiavelo, obras de arte de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, y grandes obras de arquitectura como la iglesia de Santa María de Fiore en Florencia y la Basílica de San Pedro en Roma. Italia, país disputado. La historia de Italia cuenta cómo en los siglos XV y XVI se disputaron Italia los franceses, alemanes, austriacos y los españoles, donde estos últimos fueron los vencedores con la Guerra de Sucesión Española de 1714, en la que los territorios italianos de Milán, Nápoles y Cerdeña van a pasar a los Habsburgo, mientras que los Saboya reciben Sicilia. Esta última será permutada por Cerdeña, dando lugar al Reino de Cerdeña o Piamonte en 1720, siendo los españoles dueños del campo durante 200 años. Los Borbones se resarcirían más tarde recuperando parte de sus posesiones, pero el germen revolucionario de 1789 cambiaría el panorama de Europa, y a la entrada de Napoleón en escena cambiaría el futuro de Italia. Así, en 1794, Napoleón Bonaparte entró en el país y expulsó a los austriacos. Luego, en 1798, ocupa Roma y crea la República Romana y la República Partenopea en Nápoles. Solo 2 estados italianos quedan fuera de la dominación napoleónica: Sicilia y Cerdeña, donde gobernaba Víctor Manuel I. El emperador francés abolió el poder temporal de los papas y deportó a Pío VII Savona. Tras un continuo tira y afloja entre Austria y Francia por el control de Italia, la derrota en la batalla de Marengo supuso el fin de la pretensión austriaca sobre el territorio italiano. En 1800, después de la batalla de Marengo, el Piamonte fue incorporado a Francia y la República Cisalpina cambió su nombre por el de República Itálica, que en 1806 se convirtió en Reino de Italia bajo el cetro de Napoleón. La Italia unificada. Después de la caída de Napoleón en 1814, comenzó a despertarse en Italia el espíritu revolucionario y siguió una era de agitaciones y tentativas de insurrección nacional fomentadas por los reyes de Cerdeña, Víctor Manuel y Carlos Humberto. Con la expulsión de Austria se inició ya entonces la formación del nuevo Reino de Italia. Cavour y Garibaldi, cada uno en sus respectivos lugares, consiguieron anexionar el reino de Nápoles y el Veneto.
y en 1870 los ejércitos de Víctor Manuel II se apoderaron de Roma, que desde entonces volvía a ser la capital, y se da por finalizada la unificación de Italia. Dos guerras mundiales. En el siglo XX, tras una guerra afortunada con Turquía, Italia se adueñó de Tripolitania, Libia y de las islas del Mar Egeo. Al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, Italia se mantuvo neutral, pero ante las presiones de sectores nacionalistas y de izquierda, terminó declarando la guerra en 1915 a sus viejos aliados de la Triple Alianza, Austria y Alemania. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Las agitaciones socialistas que siguieron a la Primera Guerra Mundial, inspiradas por la Revolución Rusa, llegaron a una contrarrevolución y represión. Debido al temor de una revolución, el pequeño partido nacionalista fascista, liderado por Benito Mussolini, se convirtió en una importante fuerza política, y en octubre de 1922, las camisas negras del PNF llevaron a cabo un intento de golpe de Estado, la Marcha sobre Roma, que fracasó en último instante, pero a pesar de esto, el rey Víctor Manuel III rehusó declarar el estado de sitio y convirtió a Mussolini en primer ministro. Con esto comenzó un periodo crítico que facilitó la subida al poder de un ex socialista, Benito Mussolini, fundador del partido fascista en 1922, que con una mezcla de nacionalismo y pragmatismo exhortó el movimiento sindical a favor de los intereses de la nación. En su calidad de jefe de gobierno, declaró ilegal la oposición, controló la prensa, los sindicatos y recortó el sufragio. La política internacional de Mussolini se dirigió casi exclusivamente a la conquista de colonias. En los siguientes años, Mussolini eliminó todos los partidos políticos y libertades personales, estableciéndose una dictadura fascista. Estas acciones inspiraron el surgimiento de otras dictaduras parecidas en Europa, como la Alemania nazi o la España franquista. En 1936, Italia invadió Etiopía, y un año después se constituía el Imperio Italiano de África Oriental. Durante la Guerra Civil Española, se estrecharon los lazos con la Alemania de Hitler, conformando el eje Roma-Berlín, y con el Imperio de Japón. En junio de 1940, Italia declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia, y en octubre invadió Grecia. Los aliados invadieron Sicilia en junio de 1943 y fue derrotada en el norte de África, en Grecia y en el frente oriental. Muy pocos días después, el Gran Consejo Fascista pidió al rey que resumiese todos sus poderes. Humberto I destituyó e hizo encarcelar a Benito Mussolini, que fue asesinado en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia tuvo una constante crisis política y económica, con el asedio de las Brigadas Rojas, la mafia, la corrupción y los sobornos. En el referéndum de 1946 se selló el fin de la monarquía y el comienzo de la república, entrando en vigor una nueva constitución en 1948. En 1949, Italia se adhirió a la Organización de Tratados del Atlántico Norte y en 1955 se unió a las Naciones Unidas. Durante los años 70, Italia sufrió una crisis política debido a grupos revolucionarios defensores de la lucha armada, llegando a su apogeo en el 78 con el asesinato del líder cristiano-demócrata Aldo Moro por las Brigadas Rojas. Constitución de Italia. Debido a la necesidad de crear un texto constitucional después de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de junio del año de 1946, los italianos se dieron cita en las urnas con la finalidad de elegir una asamblea constituyente, misma que tuvo su sesión inaugural el día 25 de junio de ese mismo año. Dentro de la asamblea se designó una comisión de constitución, la cual estuvo integrada por miembros pertenecientes a las distintas fuerzas políticas italianas. Fue conocida como la Comisión de los 75 y presidida por el honorable diputado Bartolomeo Meuccio.
tuvo como funciones principales discutir y elaborar un borrador de lo que sería el texto constitucional italiano. Para que la comisión cumpliera con la finalidad que le había encomendado el pueblo italiano, fue necesario que se dividiera en 3 subcomités: derechos y deberes de los ciudadanos, organización constitucional del Estado, relaciones económicas y sociales. La Constitución italiana fue promulgada el 27 de diciembre de 1947 y fue publicada en la Gaceta Oficial número 298 del 27 de diciembre de 1947 y, finalmente, entró en vigor el 1 de enero del siguiente año. Organización de la Constitución italiana. La Constitución de la República Italiana está conformada por 139 artículos divididos en 2 partes, una dogmática y una orgánica. La primera parte se conoce como Derechos y deberes de los ciudadanos, que a su vez se encuentra conformada por 4 títulos: Relaciones civiles, Relaciones ético-sociales, Relaciones económicas y Relaciones políticas. Por otro lado, la parte orgánica, también denominada como Organización de la República, la conforman los siguientes 6 títulos: el Parlamento, el Presidente de la República, el Gobierno, la Magistratura, las regiones, provincias y comunas, las garantías constitucionales. Jerarquía normativa. Las fuentes del derecho están sujetas a una jerarquía normativa, de forma que ninguna ley puede ser contraria a la Constitución y ninguna norma de rango inferior puede oponerse a una de fuente de rango superior. Por orden jerárquico, en Italia las fuentes del derecho son la Constitución, las leyes, los reglamentos y la costumbre. El ordenamiento jurídico italiano se atiende al derecho internacional y comunitario, tanto consuetudinario como escrito. La división de poderes en Italia. En Italia, como en cualquier democracia moderna, el sistema político se fundamenta en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo tiene el presidente, que es el jefe de Estado del país. Debe velar por la unidad del país, siendo el guardián de la Constitución. Además, actúa como árbitro entre las distintas fuerzas y poderes políticos. El presidente es elegido por el Parlamento por un periodo de 7 años. El primer ministro es el jefe de gobierno, nombrando a sus ministros y siendo el principal referente político del país. Las funciones del Ejecutivo son enviar mensajes políticos a las cámaras, puede disolver las cámaras, las 2 o solo una de ellas, excepto en los últimos 6 meses de su cargo, puede convocar a elecciones de las cámaras disueltas y fijar la fecha de la elección. Autoriza los proyectos de ley del gobierno para que sean presentados a las cámaras. Promulga leyes y emana los decretos que tengan fuerza de ley, así como los reglamentos. Ratifica los tratados internacionales una vez que hayan sido aprobados por las cámaras. Comanda las Fuerzas Armadas y preside el Consejo Supremo de la Defensa. Ninguna decisión del presidente es válida sin el referendo del primer ministro. El poder legislativo se integra por un parlamento. En el Parlamento se concentran casi todas las decisiones políticas y administrativas más importantes. El Parlamento no solo tiene funciones legislativas, también tiene funciones esencialmente políticas, como elegir al presidente de la República y controlar las actividades del gobierno, a través del voto de confianza. Este se divide en la Cámara de Diputados, con 630 integrantes, y la Cámara de Senadores, con 315, incluyendo senadores vitalicios. Duran en el cargo 5 años, aunque normalmente el Parlamento se disuelve antes de este tiempo. Las 2 cámaras se reúnen conjuntamente para determinados casos designados por la Constitución. Para pertenecer a la Cámara de Diputados se requiere haber cumplido 25 años al día de la elección. El territorio se encuentra dividido en circunscripciones electorales en razón del número de los habitantes de la República, basado en el último censo poblacional. Para pertenecer a la Cámara de Senadores se requiere haber cumplido 40 años para ser electo senador. Son elegidos a través del sufragio universal y directo, en base a la población regional. Son 20 las regiones, ninguna puede tener menos de 7 senadores, excepto Molise, que tiene 2, y Aosta, que tiene 5, y los senadores vitalicios, que son los expresidentes de la República, y los designados por el jefe de Estado,
Cada presidente de la República tiene derecho a nombrar 5 senadores vitalicios. Cada cámara trabaja independientemente, excepto cuando hay sesión conjunta del Parlamento, normada por su propio reglamento. Tiene facultad exclusiva para legislar sobre materia de política exterior y relaciones internacionales del Estado, relaciones entre el Estado y la Unión Europea, inmigración, defensa y fuerzas armadas, seguridad del Estado, moneda, protección del ahorro y mercados financieros, órganos del Estado y sus respectivas leyes electorales, seguridad social, aduana, protección de la frontera nacional, protección del medio ambiente, del ecosistema y de los bienes culturales, ciudadanía, estado civil y registro, ordenamiento y organización administrativa del Estado y los entes públicos nacionales. Finalmente, en el Poder Judicial, tenemos a la Corte Constitucional de Italia, que es el máximo órgano a nivel judicial del país. Uno de sus miembros es el presidente del tribunal, nombrado por el presidente del país. Se integra por 15 jueces, que son nombrados por 9 años. Son escogidos entre los magistrados de las jurisdicciones superiores ordinaria y administrativa, profesores universitarios en cátedras jurídicas y abogados con más de 20 años de ejercicio profesional. La Corte elige de entre sus miembros al presidente, que durará en su cargo 3 años y es reelegible hasta que termine su responsabilidad de juez constitucional. Está a cargo del control de constitucionalidad de las leyes en Italia. La Corte Constitucional de Italia es el máximo órgano a nivel judicial del país. En cuanto a los otros miembros de la Corte Constitucional, 1/3 son nombrados por el presidente del país, otro tercio por el Parlamento y el último tercio por los tribunales administrativos menores. Esta Corte Constitucional juzga sobre 3 competencias exclusivas: sobre controversias relativas a la legitimidad constitucional de las leyes y actos que tienen carácter de ley, del Estado y de las regiones; sobre los conflictos de atribuciones de facultades entre el Estado y las regiones y éstas entre sí; y, finalmente, sobre las acusaciones promovidas contra el presidente de la República y sus ministros, en base a disposiciones constitucionales. Proceso de elaboración de las leyes. El proceso normal de elaboración de una ley consta de 3 etapas: iniciativa legislativa, debate y votación, y promulgación y publicación. La bandera de Italia tiene los colores verde, blanco y rojo, y en palabras de Francesco D'Algiaro, la bandera simboliza su territorio. Y así, el verde simboliza las llanuras de Lombardía y es la esperanza de una Italia unida y libre. El blanco es la nieve de los Alpes y el rojo son los volcanes y la sangre de los que murieron defendiendo su nación. Yo soy Vanessa Carmona, espero que le hayan disfrutado mucho este video y nos vemos.